Mientras la presidenta Sheinbaum en la mañanera se muestra desafiante y mordaz contra Estados Unidos y contra Donald Trump, a la hora de la hora, en los hechos, no hace nada. Habla por teléfono con Trump, no le dice nada. ¿No será que estamos frente a una gran obra de teatro en la que la presidenta Sheinbaum se rasga las vestiduras con que la soberanía, con que no somos piñata de nadie, con que no subordinación, con que un soldado en cada hijo te dio, pero es puro bla, bla, bla para tener tranquilito al jefe López Obrador y tener tranquilitos a los duros de Morena? Mientras la presidenta Sheinbaum en la mañanera se muestra desafiante y mordaz contra Estados Unidos y contra Donald Trump, a la hora de la hora, en los hechos, no hace nada. Habla por teléfono con Trump, no le dice nada. ¿No será que estamos frente a una gran obra de teatro en la que la presidenta Sheinbaum se rasga las vestiduras con que la soberanía, con que no somos piñata de nadie, con que no subordinación, con que un soldado en cada hijo te dio, pero es puro bla, bla, bla para tener tranquilito al jefe López Obrador y tener tranquilitos a los duros de Morena? Y mientras por abajo del agua, la presidenta es amable y cordial en sus llamadas con Donald Trump. El secretario García Harfuch tiene una gran relación con Estados Unidos, va seguido para allá. El general Trevilla lo mismo, el almirante Morales lo mismo. Porque si nos fijamos, las grandes acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra México no tienen que ver con el gobierno de Claudia Sheinbaum, tienen que ver con el gobierno de López Obrador. Estados Unidos se lleva muy bien con los claudistas, pero no confía en los obradoristas. A eso los ha acusado de narcopolíticos, a eso les ha quitado las visas. ¿Qué dice Estados Unidos sobre la cooperación con México cada que le preguntan a Marco Rubio, a J.D. Vance, a Marco Mullen, que la cooperación está mejor que nunca con este gobierno? Pero con el anterior no era así. A ver, un ejemplo perfecto. En el gobierno de López Obrador, Estados Unidos quiso actuar contra el Mayo Zambada. ¿Qué hizo? No coordinarse con el gobierno de López Obrador porque no confiaba en él y aventarse una operación clandestina por su lado. En el gobierno de Sheinbaum, Estados Unidos quiso actuar contra el Mencho, otro capo de alto nivel. ¿Qué hizo? Se coordinó con el gobierno, se coordinó con el ejército, les dijo dónde estaba el Mencho, el ejército mexicano fue y lo abatió. Hay una enorme diferencia. La presidenta vocifera mucho contra Estados Unidos, pero no hace nada y no va a hacer nada. Es de dientes para afuera. Hoy lo confesó. Hoy confesó que todo es puro bla, bla, bla. Ya ve que lleva meses con que si la soberanía, que si no somos piñata, que si el injerencismo, que si el himno. Hoy, ya que está aceptado que Estados Unidos sí se metió a espaldas del gobierno de México para llevarse al Mayo Zambada, le preguntan a la presidenta, bueno, pues ya se comprobó el injerencismo, ¿qué va a hacer? Y ella contesta, nada, aquí decirlo en la mañanera. Es que así es siempre. En la mañanera, grita y reclama a Trump todo, que si no hay pruebas contra los de Morena para acusarlos de narco, que si sus declaraciones, que si el trato a los migrantes, que si el injerencismo. Y cuando habla por teléfono con él, no le dice nada. Pues igual ahorita, ya se probó el injerencismo, ya se probó la violación a la soberanía. Entonces, ¿qué sigue? No. ¿Cuál es la lección para el Estado mexicano después de ver que sí hubo injerencia y sí hubo violación a la soberanía? Pues decirlo públicamente y decirlo también en las reuniones que tenemos con ellos. ¿Usted tendría llamada directamente con su homólogo para más detalle, pero de este caso? ¿Con el presidente Trump? Sí. Bueno, en este momento lo estamos planteando a través de la Fiscalía y del Departamento de Justicia. En todo caso, lo podemos hablar con el presidente Trump en su momento. Ah, ¿eso era todo? O sea, todo el dramón del injerencismo es para comentarlo en la mañanera. Puro bla, bla, bla. Y todo el show, mientras el gabinete de seguridad de Sheinbaum se lleva de maravilla con los americanos. Y los americanos están felices con que ya no existe el abrazos no balazos. ¿No será que todo esto es una gran obra de teatro para mantener tranquilito a López Obrador? Y todo el dramón de la soberanía y el injerencismo tienen como objetivo un auditorio de una persona. Que lo escuche una persona que vive en un rancho de Palenque que se llama Andrés Manuel
y que es a él y a los suyos a los que Estados Unidos realmente tiene en la mira. Ya ve que la presidenta Sheinbaum ha endurecido el tono contra Estados Unidos ahora que se ha confirmado que el FBI hizo un operativo a espaldas de México para llevarse al Mayo Zambada, no en el gobierno de Sheinbaum, en el gobierno de López Obrador. El gobierno de México capturó al piloto que se llevó al Mayo Zambada, lo identificó y resulta que lo entregó a Estados Unidos a pesar de que era una pieza clave para probar la participación de Estados Unidos en el operativo de extracción del Mayo Zambada. Ayer el canciller dijo que se lo dieron a Estados Unidos porque no sabían que ese piloto era el que se había llevado al Mayo. Lo que entiendo es que esta información es posterior a que se hace esta extradición. Pero resulta que el gobierno sí sabía que era el piloto que se llevó al Mayo. Y lo sabía el mero del gabinete de seguridad. Resurgió un video de la mañanera del 11 de febrero de 2025, cuando al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, le preguntaron por el piloto Mauro Alberto Núñez, alias el Jano o el Jano. Porque lo habían detenido 3 días antes en Culiacán y ya se sospechaba que él podía haber sido quien se llevó al Mayo Zambada a Estados Unidos. Se lo preguntaron al secretario Harfuch y él adelantó que sí tenía que ver con el secuestro del Mayo. México lo entregó a Estados Unidos 7 meses después de esta declaración de Harfuch, donde queda muy claro que sabían que el piloto era el piloto. Se rumora que el piloto que fue detenido hace unos días participó en el presunto secuestro o la presunta detención del Mayo Zambada. Saber qué información tienen sobre este tema. Es una investigación que está en curso todavía por parte de la Fiscalía General de la República, pero sí podemos adelantar que esta persona en efecto es piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos. O sea, por un lado hacen un dramón con el injerencismo y por el otro le mandan al piloto que operó el injerencismo a Estados Unidos a manera de ofrenda para tenerlos contentos, sabiendo perfectamente que era el piloto que se llevó al Mayo. La presidenta está diciendo una cosa, pero está haciendo otra. Ojo con eso. ¿Cómo estará de entrampada que ahora dice que el martes habrá un informe puntual sobre el escándalo del piloto? Esto es muy revelador. La presidenta Sheinbaum se queja de que Estados Unidos actuó a espaldas de México para llevarse al Mayo Zambada. ¿Y qué dice? Que mejor les hubieran dicho dónde estaba y México lo agarraba. Pero al llevar a un delincuente secuestrado por otro delincuente a Estados Unidos, con la presunta participación de Estados Unidos, se provoca una división interna. Y esa división interna genera mucha violencia en Sinaloa y en otras partes del país. ¿Qué debería de haberse hecho? La información de dónde estaban para que hubiera sido el Estado mexicano quien detuviera a esos delincuentes. El resultado hubiera sido distinto. Desde nuestro punto de vista, la injerencia y el aliarse con un grupo frente a otro nunca da resultados, nunca. Pues es que ahí está la diferencia entre cómo trata Estados Unidos al gobierno de Sheinbaum y la poca confianza que le tenía al de López Obrador. No sabemos si el gobierno estadounidense le dio la información sobre dónde estaba el Mayo al gobierno mexicano. Hay versiones que dicen que sí, pero que el gobierno de López Obrador no actuó. Porque López Obrador abiertamente declaró en su momento que su estrategia no era detener a los líderes del crimen organizado. Ya sabe, abrazos, no balazos. Ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos. Quizá por eso Estados Unidos se fue por la libre y extrajo al Mayo Zambada. O porque a lo mejor sí le dio la información al gobierno de López Obrador y el gobierno de López Obrador no hizo nada. O porque a lo mejor de plano no le tenía confianza y pensaron, oye, si les digo dónde está el Mayo, no van a ir a capturar al Mayo, van a ir a darle el pitazo. Ahora bien, ¿qué hizo Estados Unidos con el Mencho, otro capo de altísimo nivel? Pues exactamente lo que pide la presidenta, darle la información al Estado mexicano sobre dónde estaba el delincuente para que el Estado mexicano fuera por el delincuente. O sea, Estados Unidos sí confía en el gobierno de Sheinbaum, pero no confiaba en el de López Obrador.
confía en los claudistas, pero no en los obradoristas. Estados Unidos sí sabe separar y ha notado la diferencia en el combate al crimen. El problema es que Sheinbaum no sabe separar, no quiere separar, no puede separar, porque le debe todo a López Obrador. Y así, ella solita se está metiendo en el hoyo. El problema es que en el camino está metiendo en el hoyo al país al enfrentarlo con su principal socio comercial.